Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión continuamos con los análisis de las obras de Fyodor Dostoyevsky. En esta ocasión, como habrán leído en el título, vamos a analizar Los demonios, también traducido como Los endemoniados. Esta es una edición de editorial Alianza traducida por Juan López Morillas. Una de las obras más extensas, de las novelas más extensas de Fyodor Dostoyevsky. No me atrevería a decir que es la más extensa, porque bueno, conociendo Crimen y Castigo, El Idiota o Los Hermanos Karamazov, sabemos que obviamente cada una tiene su cantidad de páginas, pero no hay que medir la importancia de estas novelas o la profundidad de las novelas por la cantidad de páginas, sino por el contenido que cada una de estas novelas trae. Y si bien comparten elementos, comparten temas que se analizan, que se tocan, cada una de, por ejemplo, Crimen y Castigo, El Idiota, Los Hermanos Karamazov, hacen hincapié en diferentes temáticas y profundizan con cada uno de sus héroes, de sus personajes de las novelas, en distintos elementos que ya nos vamos a detener a analizar. Así que bien, esta novela fue publicada en 1871-1872 en El Mensajero Ruso y forma parte del Dostoyevsky posterior a la época del trabajo forzado en Siberia. Entonces viene la publicación de Crimen y Castigo en 1866, después El Idiota en el 69, tenemos Los Demonios en el 71-72 y finalmente la obra culmen, a mi entender, de Fyodor Dostoyevsky, que es Los Hermanos Karamazov, donde todas esas ideas que aparecen ya de manera incipiente y como elementos secundarios desde Pobre Gente o Las Pobres Gentes, después El Doble, Noches Blancas y las que ya acabamos de mencionar, llegan en la obra Los Hermanos Karamazov con una profundidad de análisis, con una mirada psicológica, con una descripción totalmente monumental. Incluso una obra que al parecer ha estado sin concluir, ¿no? Bien, entonces los demonios, los endemoniados, por supuesto, para analizar esta novela les sugiero nuevamente esta biografía de Henry Troyat, Fyodor Dostoyevsky. Esta es por editorial El Ateneo, no sé si aparece en otras editoriales, sinceramente lo desconozco, y particularmente sobre esta novela que estamos analizando, tiene un capítulo, el punto número 12, titulado Los endemoniados. Por eso también realmente no sé ruso para ver qué tipo de traducción sería mejor, como a veces analizamos, por ejemplo, con las traducciones en alemán de las obras de Friedrich Nietzsche. Bien, ya nos vamos a detener también en este punto de análisis que me parece interesante. ¿Qué tiene de particular los demonios o los endemoniados con, en diferencia quizás a lo que podemos hallar en Crimen y Castigo, El Idiota, etcétera? Bien, algo que le ha parecido interesante abordar o que ha movilizado al pensamiento de la escritura de Dostoyevsky ha sido un hecho histórico, real, concreto, que él ha leído, si mal no recuerdo, en Dresde, que ha acontecido el 21 de noviembre de 1869, es decir, 2, 3 años antes ya de que comenzara incluso a mandarse cartas y él a compartir la idea de aquello que lo estaba movilizando, que fue el encuentro del cadáver de un estudiante llamado Ivanov. Y este cuerpo tenía la característica de haber estado herido de bala, que lo habían arrojado a un estanque y que el cuerpo estaba atado con rocas. Obviamente no había sido el trabajo de una sola persona ese asesinato, sino que en la investigación se encuentra el trabajo de un grupo de 5 miembros instigado por una persona llamada Sergei Nechayev. Este Nechayev, que sería quien había movilizado el grupo de los 5 miembros, había sido también agente y discípulo del conocido anarquista y revolucionario Bakunin,
quizás Bakunin le suene más que Nechayev, pero a aquellas personas que se ocupan un poco, quizás más allá de leer la novela, de indagar, si se quiere, en la biografía y en la literatura rusa del siglo XIX, en lo que tiene que ver con el movimiento ruso del siglo XIX, Nechayev también aparece con cierta fuerza e importancia. A Dostoyevsky este hecho lo moviliza, le causa bastante curiosidad, entonces empieza a indagar sobre el caso, indaga sobre el proceso y también, por supuesto, sobre la condena que se manda a cada uno de los distintos miembros de esta sociedad, de este grupo de 5. Es una novela extensa, como dijimos, aparecen muchos personajes, cada uno de los personajes con una caracterización profunda, ya bastante bien trabajada, bastante pulida, la descripción de cada uno de los personajes y la descripción también de los lugares nos lleva a trasladarnos a un cierto, no diría a la Rusia del siglo XIX, pero sí a cierto clima gris, oscuro, que obviamente permite atraparnos y quedar al lector, que quedemos sumergidos, inmersos en las caracterizaciones de los personajes. Si bien es una novela extensa, a mí, en mi caso personal, en mi experiencia de la lectura, tiene un ritmo de lectura que realmente atrapa, que uno quiere saber qué va a suceder, qué va a acontecer, cómo se van a ir resolviendo los distintos abanicos de problemas que se abren en torno a la novela, porque si bien está el tema del asesinato o de la conspiración del grupo de 5, primero obviamente nos introducen todas estas distintas ideas, ¿no? Porque el texto, en esto me gustaría hacer hincapié, el texto se llama Los demonios y mi interpretación es que los demonios son las ideas que encarnan cada uno de los distintos personajes que están en la novela. Bien, las ideas encarnadas es como esto que decía también Bakhtin, ¿no? El hecho de la polifonía, de las distintas voces o la pluralidad de voces que nos presenta Dostoyevsky, inaugurando un estilo de novela que al menos en Rusia no estaba, aunque se pueda discutir que la novela moderna ya está en vigencia en Francia. Bueno, es un tema quizás un poco más técnico, pero esta pluralidad de voces, de distintas posiciones y posicionamientos que toma cada uno de los personajes, no nos deja interpretar a simple lectura cuál es la posición de Dostoyevsky. Ya leyendo distintas obras y conociendo quizás un poquito más de la biografía de Dostoyevsky, sí quizás podemos entender con qué personaje empatiza más Dostoyevsky, a diferencia de otros que quizás tengan posturas más nihilistas, más ateas, más liberales, más revolucionarias, que aquellas más conservadoras, que tengan que ver con lo con aquello que obviamente guarde la ortodoxia rusa o que tenga que ver con un cristianismo, o con sí, con lo ortodoxo, con lo conservador, con aquello antiguo, que quiera conservar aquellas tradiciones y la cultura rusa y no dejar obviamente que lo europeo, que lo americano, que lo progresista intenta sacudir, ¿no? De Rusia. Entonces, bien, hablamos un poco de aquello que motiva, que inspira a Dostoyevsky a escribir la novela, de la extensión, de la cantidad de los personajes, de la descripción. El ritmo de lectura me parece un ritmo que es muy llevadero, uno quiere realmente devorarse la novela. Esto lo aclaro porque, por ejemplo, con El Idiota no me pasó, me costaba en ciertos momentos sentarme a leer y continuar con la lectura, pero realmente cuando terminé de leer El Idiota tuve una sensación de plenitud, en el sentido de
me cayó la ficha, por decirlo así más coloquial, me cayó la ficha de la importancia del tema o de la profundidad de análisis psicológico y realista también y de lo que tiene de armonioso la escritura de Dostoyevsky. Creo que a los 5 días, a la semana, eh, me empezó a resonar cuál era el mensaje del idiota. En cambio acá es como que, bueno, quizás se asemeja en algún punto a la novela de Crimen y Castigo, que tiene un ritmo de lectura que lleva al lector a comprender cuál es la situación, cuál es el mensaje. Me parece que está más explícito en ese sentido en Crimen y Castigo, y eso es lo que hace más atrapante el ritmo de lectura. Bueno, también los sucesos que van aconteciendo en El Idiota son totalmente distintos a Crimen y Castigo y Los Demonios, ¿no? Bien, esta novela está dividida en 3 partes. Una primera parte donde los personajes principales son Bárbara y Stefan, son gente de la aristocracia, quieren componer un círculo de lectura, un círculo literario. Incluso Stefan es escritor, Bárbara es una suerte de mecenas que mantiene durante 20 años al menos a Stefan. Y también en este círculo literario está compuesto también con estas ideas liberales y nihilistas. Por eso son la primera presentación de siendo gente mayor, adulta, o sea, no representan a la juventud, a los estudiantes, a los obreros de las fábricas, sino que son gente que ya está instalada y que tiene una cierta importancia y representación en la clase alta, en la clase burguesa, en la aristocracia rusa. Entonces comienza por ahí este problema, y que obviamente después se va a... Si bien van a seguir apareciendo estos personajes, ya van a tener un papel secundario, aunque sus ideas son llevadas a cabo o replanteadas, reformuladas por otros personajes que también aparecen descritos, que son los que van a componer este grupo de los 5, haciendo alusión obviamente al grupo de Nechayev. En este caso va a ser el grupo de Piotr, y se va a hacer una descripción de los personajes. El héroe de la novela es Stavroin, Nikolai, que es el hijo de Bárbara, y es el héroe de la novela en la medida en que en él las fuerzas de lo liberal y de lo conservador confluyen. Eh, las perspectivas y las miradas, las propuestas nihilistas, de alguna forma confluyen en él, y también al mismo tiempo sucede que aquellas fuerzas de conservar lo eslavófilo, no me salía esa palabra, lo eslavófilo también aparecen en él. Incluso aparece sustentado. Sí, él bien tiene ciertos ataques de locura y demás, porque el tema de las enfermedades en las novelas de Dostoyevsky es muy fuerte. Acá obviamente no es la excepción, porque como analiza Henry Troyat, y me parece bastante certero ese análisis, es que esas enfermedades, o al estar afectados por alguna suerte de patología, los personajes pueden decir o hacer cosas que nosotros quizás no nos atreveríamos aunque las pensamos. Entonces aparece el tema de ataques fuertes de fiebre, de histeria, problemas de epilepsia, que obviamente son todos problemas que incluso el propio Dostoyevsky padeció o que ha visto de cerca. Entonces, esto de la fiebre, la histeria, la epilepsia, diversos dolores físicos, estomacales, de gastritis, etcétera, el tema de los borrachos como Leviatkin, todo eso confluye o conforma una patología y una posibilidad que afectaría desde el punto de vista físico lo psicológico, y entonces esas ideas estarían afectadas ya por algo fisiológico, psicológico. Y eso es lo que le permitiría accionar de una manera incluso hasta extrema a alguno de los personajes, ¿no?
De hecho, por ejemplo, bueno, retomando para aquellas personas que han leído la novela de Crimen y Castigo, Raskolnikov, después de tener toda esa idea y llevarla a la práctica en el asesinato de la usurera, cómo recae en su sillón y padece un montón de sintomatologías o de síntomas que lo afectan y obviamente lo conmueven, ¿no? Para decir, bueno, yo que creí estar preparado para cometer aquella acción, realmente soy un piojo y no soy un superhombre, ¿no? Un hombre superior. Aquel que puede transformar la historia mediante acciones, un Napoleón, ¿no? Que es la figura justamente de la Revolución Francesa que este movimiento obviamente ataca todo el modelo político del momento y obviamente influye al pensamiento literario, filosófico, artístico en general del siglo XIX. Entonces, bueno, esta primera parte donde Bárbara y Estefan configuran esta parte del círculo nihilista de la aristocracia, se hace la descripción general de los personajes, aparece Nicolás como el héroe en el que confluyen tanto lo eslavófilo como lo liberal, el tema de las enfermedades. En el segundo momento, en la segunda parte de la novela, aparece ya una descripción más detallada de los personajes del grupo y la conspiración que van llevando a cabo. Toda la segunda parte es cómo se va conformando la conspiración, el tema de las imprentas, de los panfletos revolucionarios, de los viajes a América, a Europa y cómo todas esas ideas progresistas las llevan y las quieren volcar en Rusia y cómo también entre ellos los mensajes y lo que se va descubriendo de esos mensajes, cada uno posee una parte distinta o un mensaje distinto de aquello que se tiene que hacer y cómo se debe actuar. Incluso en este grupo conspirador se cree como que si fuera una red que está distribuida por toda Rusia y están actuando todos en secreto al mismo tiempo. Las ideas también de esta segunda parte se van a desencadenar todos los distintos hechos ya en la última parte, en la tercera parte de la novela, donde confluye, a mi entender, lo más elevado con lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo para Dostoyevsky? A ver, me parece que el mensaje o el problema de fondo de Dostoyevsky, que es lo que hace que su novela o que sus novelas, su obra, no sea únicamente entendida como una novela del siglo XIX, sino que obviamente trascienda su época, trascienda el espíritu de su época y nos llegue a nosotros y siga siendo una obra de arte en las novelas que ha escrito, es que da con el problema de la existencia, con el problema de la libertad y el problema justamente de la libertad y de la existencia humana, ¿no? Estos personajes que se problematizan entre el ateísmo y la creencia en Dios, pero desde una perspectiva en la necesidad de actuar y obviamente de crear e introducir sentido en el mundo, ¿no? Entonces, no solamente aquietarse en una creencia, en una fe religiosa, en el cristianismo, conformista incluso con la figura de Dios, sino también de tener que redimirse, de tener que actuar, de alcanzar una suerte de redención en el mundo, en la tierra. Entonces este problema de la libertad y de la existencia del mal en el mundo es algo que lo preocupa a Dostoyevsky y obviamente sabemos que Dostoyevsky ha leído el Evangelio durante muchísimo tiempo a lo largo de su estancia en Siberia y es el libro que lo ha acompañado luego, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de lo más bajo y lo más elevado que aparece como resolución del problema o como causa ahí del problema? Es algo que ya está incipiente en la primera parte, que es una teoría sobre el suicidio y que justamente evoca el problema de la creencia en Dios en el sentido de, bueno, si Dios no existe, yo tengo que expresar mi libertad y la mejor manera
o la manera más propia de expresar eso es el suicidio. Me quito la vida acá en este instante y yo tomo la plena decisión de cómo eso se puede llegar a resolver. Y esto confluye con lo más bajo, que es quitarle la vida a otro. El asesinato, el homicidio. Entonces, y acá también, ¿no? Desde el punto de vista legal, incluso de cómo uno se va dando cuenta en el caso, en el proceso que ha estudiado Dostoyevsky, que es el tema de la conspiración, lo del saber, lo de premeditar el hecho también de cómo el grupo, cada uno, forma parte inmediata o mediata de lo que se está conspirando, del asesinato propiamente dicho. Entonces, como cada uno, por distintos motivos, queda atado a la causa común, que es causar en todo caso la revolución. Porque, a ver, en el texto este que les quería compartir, dice: si Crimen y Castigo es la historia de un hombre que va más allá de las reglas de la moral personal y que busca la libertad y llega a la arbitrariedad y al crimen, los demonios es la aventura de un pueblo que desconoce los principios de la moral social y se pierde al esperar salvarse. El asesino es para el individuo lo que la revolución es para la colectividad. El problema de Crimen y Castigo, que es un problema individual, si se quiere, aunque es un individuo que quiere tomarse entre manos y aceptar y asumir, alcanzar la libertad, en pos de romper las normas, las reglas establecidas. Acá este grupo de 5 ya busca una revolución, ya busca un compromiso, al menos del el lugar en el que habitan, ¿no? Hay un lugar, si no mal no recuerdo, se llama Skobernik y una cosa así, realmente no lo anoté, pero bueno, el pueblo ficticio en el que están y hacia donde viajan, que van y vienen también, intentan instalar la revolución ahí, porque también estas imprentas, estas cartas que se escriben, llega a la gente de las fábricas y se moviliza a los obreros y todo se va atando de alguna manera u otra a la causa común. Entonces eso es lo interesante también y que diferencia a los demonios de Crimen y Castigo. Pero bueno, es esto, ¿no? De también cómo por esa causa común se comete un asesinato para que no sean delatados este grupo, o la causa común de este grupo, y por la misma motivo, para lavarse las manos, este grupo dice: bueno, por el homicidio que cometimos acá, tal personaje, Kirillov, quiere suicidarse o tiene pensado suicidarse para llevar a cabo su idea, su propio demonio, entonces cometer suicidio. Entonces, bien, ahí se junta, para lo que entiende Dostoyevsky, lo más bajo y lo más elevado de la libertad humana, del actuar de la libertad humana, de cómo poder expresar esa libertad. Y bien, una vez que se comete todo este hecho, obviamente aparece con más fuerza nuevamente el tema de las enfermedades y cómo cada uno de los personajes vivencia o puede asumir realmente, hasta qué punto pueden asumir aquello que han hecho. Y ahí se dan estas diferencias: los que quieren darse a la fuga, los que se sienten mal, los que quieren ir a declarar y contar lo que sucedió, etcétera. Así que, obviamente, ninguna explicación. Yo he mirado distintos videos, los hay muy buenos sobre hablando sobre esta novela, pero merece la pena leerla, poder sumergirse. Yo después lo que voy a intentar hacer es quizás tomar algunos puntos más específicos y poder compartirlos también acá con ustedes, porque realmente hay pasajes que valen la pena volver a leerlos. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Nos estamos viendo pronto, porque mi idea es hacer ahí también un breve video sobre por qué ahora comenzar a leer a Dostoyevsky, y quería hacer algunas recomendaciones a partir de la experiencia que voy llevando
con mis lecturas. Esto de las ligas secretas también me parece interesante. Estuve leyendo un libro de Rüdiger Safransky que se llama Romanticismo, una idea del espíritu alemán, y habla de que Schiller ha sido quien ha instaurado el tema de las ligas secretas, pero también vamos a hacer un... Ya hemos terminado con el análisis del personaje o la figura de Zaratustra en Heidegger y Nietzsche. Entonces ahora vamos a comenzar también con otra sección nueva en el canal. Sin más, nos estamos viendo la próxima semana con un video más de Dostoyevsky y también de algún otro filósofo, por supuesto. Sin más, nos estamos viendo. Saludos.